Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con el actor, maestro, miembro de la Escuela Mexicana de Combate Escénico y amante del verso, Ramón Cadaval. ¿Me podrías hablar un poco sobre la importancia que tiene para ti el combate escénico y la importancia que tiene el combate escénico en el teatro hoy en día? Mira, si resumes esta línea de que el teatro, a final de cuentas, es conflicto, muchas veces el conflicto se resuelve o con palabras, y cuando las palabras dejan de alcanzar, naturalmente, ¿qué sucede? Si tú te estás gritando de coche a coche con alguien, después de las palabras lo que sigue, en teoría, es bajarse, pelearse, y luego ya cada quien pasa su coche en las condiciones en las que quede. Pero habitualmente, y ahí sí ya digamos, a veces las palabras no tienen solución, los golpes, curiosamente, sí. Se acaba, a lo mejor tú dices, bueno, ya estuvo, ya está, ya me ganaste, lo que sea, y la pelea se termina. Esos sí tienen solución, es decir, más bien resolución. Sí hay un final claro en los golpes, o ya llegan y te separan y bla, bla, bla. Pero tomando en cuenta eso, el teatro es conflicto, y cuando se acaba, cuando ya no se puede resolver por medio de palabras, pues se pasa a resolver a los golpes. Y tú quieres dar función jueves, viernes, sábado y domingo, y quieres ensayar lunes, martes, miércoles, y quieres seguir manteniendo tu cara para el cine o para la tele. Así que lo que hace el combate escénico es enseñarle a los actores a pelear con diferentes técnicas de manera que sea seguro y verosímil. Es decir, que el público lo vea y se lo crea, o que por lo menos se emocione cada vez que sucede un golpe en escena y escuchas un punto a favor. El chiste es que se lo crean, y al mismo tiempo que sea absolutamente seguro para el actor, que pueda recibir un golpe, o que pueda recibir una cachetada, o que pueda inmiscuirse en una batalla campal en un bar y que pueda salir ileso. Obviamente hay contacto, obviamente hay uso de lo físico, ¿no? Forcejeos, pero que no se lastimen, que no lleguen al día siguiente, es que los moretones, es que ayer me torciste el brazo, es que no sé qué, sino que sea seguro. Esa yo creo que es la importancia del combate, porque también me ha pasado que llego a trabajar a alguna obra y los dos actores que, por ejemplo, tienen que darse una cachetada, pero no saben cómo darse una cachetada y le tienen pánico, porque es uno de esos pocos golpes que sí se tiene que dar. Es muy difícil truquearlo en teatro, al menos. Sí. En cine es muy fácil, con emplazamiento lo cubres, pero en teatro es bastante difícil y no saben. Entonces, como no saben, les aterra y les estás tratando de explicar, hazlo de esta manera, y como no tienen experiencia, también de repente se pasan de fuerza. ¿Sí? No saben controlar sus cuerpos. Yo creo que todos los actores deberían de llevar al menos combate escénico sin armas, que sepan dar un golpe, cómo registrarlo, que sepan golpear al estómago, a la cara, que sepan hacer llaves. Llaves me refiero a cosas muy elementales, ¿no? Estamos tú y yo aquí para tu canal, y de repente nos queremos pelear porque estamos en desacuerdo por un punto y nos empezamos a forcejear, y yo te jalo el pelo, de repente te trato de agarrar aquí. Las cosas que uno naturalmente hace, los actores lo tienen que saber hacer. ¡Círculo! ¡Dale, Aarón! ¡Allí! ¡Agárralo, allí! ¡Prepárate! Y que ya aprendiste tu lección. Yo sé que te está enseñando, recuerda. ¡Aarón! Y ya poniéndote un poquito más avanzado, más técnico, en México se hace muy poco, lo que hablábamos hace rato. En México tú y yo fuera de cámara, lo que los actores hacen, más bien el cine y la televisión en México difícilmente hacen cosas de época, y además la época en México es muy distinto a la época en Europa. Tú hablas de época en Europa y tienes peleas con espadas medievales, espadas romanas, batallas de los mosqueteros, estilos de pelea de la corte francesa del siglo XVIII, estilos de sable de caballería del siglo XIX. Y en México tú hablas de pelea y pues hay estilos de pelea azteca, mexica, prehispánicos, pues, y de repente ya llegan los españoles, y lo siguiente que sabes de armas es hasta el siglo XIX, cuando empieza la independencia, y entonces traen sables. Todo esto para decirte que en México cine o tele de época se hace muy poco, y por lo tanto los actores no tienen que aprender a usar tanto espadas. No es el caso de Inglaterra, que con toda la tradición del teatro shakespeariano
pues los actores saben usar espadas, Claro. porque tarde o temprano van a montar Otelo, tarde o temprano van a montar Macbeth, tarde o temprano van a montar Hamlet, y tienen que saber usar las espadas, porque está en el texto. Lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en Francia. Bueno, en España, conectando otra vez el combate con el verso, Lope de Vega, Juan Ruiz, todos ellos tienen la escena donde nada más está entre paréntesis la acotación, se baten. Sacan espadas y se baten. Pues ahí tienen que saber usarlas, ¿no? Por lo tanto, en México, en el teatro sí se pelea mucho, pero hay actores que pueden pasar toda su vida sin tocar un solo texto clásico o sin la necesidad de aprender a usar una espada. Y para los actores que sí quieren aprender estas cosas, ¿tendrías algún consejo para ellos? Acercarse, voy a echar el comercial, Claro pero que sí. obviamente, pero además tú lo presentaste. Sí, sí, sí. Yo formo parte de un organismo, de una institución que se llama la Escuela Mexicana de Combate Escénico. Somos un grupo de actores que nos hemos especializado en combate. Entonces tenemos una perspectiva tanto de comprender la ficción como de armar una pelea. O de armar una pelea con la lógica de la ficción, donde se pelean un rey contra un rey, donde se pelean un personaje al que le asesinaron a los hijos, a la esposa, y que se va a pelear contra el otro. Es decir, no nada más nos dedicamos a enseñarles a los actores a pelear o a montar una coreografía como dobles de acción, sabiendo recibir los golpes, sino que le podemos dar todo este lado de comprensión de lo que está sucediendo en la escena, de comprensión de la ficción, de comprensión de los personajes, por qué uno pelearía así, etcétera, etcétera. Entonces, en la Escuela Mexicana de Combate Escénico enseñamos diferentes estilos. Casi siempre desde espadas medievales, que son las clásicas de 2 manos, ¿no? O de las de una sola mano, como del rey Arturo, este tipo de armas, escudos. Y pasamos de ese periodo histórico, sobre todo europeo, porque esa es nuestra formación. No por elección, sino porque nuestros maestros dan clases de eso. Por ejemplo, yo no sé montar una pelea con sable chino o con katana. No sabría hacerlo. Pero sí todo el combate escénico occidental. Entonces, las armas del medievo, las armas renacentistas, que son tanto las de un poquito antes de la época de los mosqueteros, como las de los mosqueteros, como el siguiente siglo en Francia con espadines, como el siguiente siglo con sables de caballería, en todo lo que tiene que ver con los ejércitos de finales de la era napoleónica, los ejércitos de ya más en América de la Guerra Civil Norteamericana, todo eso. Damos clases de eso y obviamente de combate sin armas, ¿no? Pues ya lo saben, si quieren aprender más de este tema, pueden visitar la Escuela Mexicana de Combate Escénico. Pueden visitarla en Facebook porque no tenemos sede. En Facebook están abriendo talleres. Abrimos talleres constantemente. Y ya por último, Ramón, ¿nos podrías platicar qué proyectos tienes en puerta? ¿Qué podemos esperar de ti? Estoy naturalmente dando clases todo el tiempo. Ajá. Y voy a estar en una película que se va a llamar Sin Origen, dirige Rigoberto Castañeda. Y no les voy a decir de qué se trata tal cual, pero hay vampiros, hay narcos y hay unos guerreros medievales. Y hay peleas. Y por supuesto que hay peleas porque los guerreros son una especie de equipo SWAT moderno, pero que traen espadas porque se enfrentan a vampiros. Entonces va a haber muchas peleas, va a haber una campal, va a haber peleas individuales, se va a poner muy emocionante. Estoy por seguro que la vamos a estar viendo. Muchas Vale, gracias, Ramón, hombre, por tu tiempo. Un placer, encantado.